Amplificadores operacionales. Práctica 4. Comparadores y circuitos de control. Cargador de batería. Presentado por el equipo 4, conformados por Cabrera Baeza, Mauricio Mir, Gómez Jerónimo Cristian, Martínez Mesh Jorge Rodrigo y Morgado Morales Daniela. Nosotros vamos a simular el cargador de batería, pero para esto hay que tener en cuenta ciertos factores. Primero que nada hay que saber qué batería vamos a usar. En este caso vamos a usar una batería de 12 volts. Otra cosa a tener en cuenta es el voltaje de umbral inferior y el voltaje de umbral superior. En el inferior tendremos un valor de 10.5 volts y en el superior utilizaremos un valor de 13.5 volts. ¿Esto por qué? Porque queremos que nuestra batería se cargue cuando éste tenga un valor inferior a los 10.5 volts. Entonces, al tener un valor menor, nuestra batería se va a mantener cargada. Y cuando ésta tenga un valor mayor a los 13.5 volts, pues la batería se va a desconectar automáticamente para evitar que ésta se sobrecargue. Hay que tener en cuenta también el voltaje de alimentación, que va a ser de menos 15 volts, y también se va a utilizar como el voltaje de referencia. Hay que tener en cuenta también el voltaje de saturación, y este va a tener un valor de más o menos 13 volts. Una vez que tenemos en cuenta estos parámetros, pasamos a realizar los cálculos, en donde primero hacemos el cálculo de el voltaje de histéresis, que este va a estar dado por el voltaje de umbral superior menos el voltaje de umbral inferior. Hemos dicho que el umbral superior era de 13.5 y el del umbral inferior era de 10.5, es decir, 13.5 menos los 10.5 nos va a dar un valor de 3 volts. Ya que hicimos ese cálculo, ahora calculamos el voltaje central. Este está dado por el voltaje de umbral superior más el voltaje de umbral inferior dividido entre 2. Entonces nos quedaría 13.5 más 10.5 dividido entre 2 y nos va a dar un valor de 12 volts. Hay que observar igual que el voltaje central es el voltaje nominal de nuestra batería, es decir, tenemos una batería de 12 volts y pues el voltaje central también es de 12 volts. Ya que hemos calculado el voltaje de histéresis y el voltaje central, lo siguiente es elegir un valor arbitrario de resistencia que vamos a usar. En este caso utilizamos una resistencia de 10 kilo ohms. Ahora, de acuerdo a la fórmula del voltaje central igual a menos el voltaje de referencia entre M, voy a despejar M para calcular su valor. Entonces al despejar M me quedaría igual a menos el voltaje de referencia dividido entre el voltaje central. El voltaje de referencia es menos 15 y el voltaje central que calculamos anteriormente nos dio 12. Entonces menos 15 entre 12 multiplicado por menos me queda como 1.25. Una vez que calculé el valor de M, lo siguiente es multiplicar esta M por la resistencia que escogimos. Entonces nos queda 1.25 multiplicado por los 10 kilo ohms nos da a 12.5 kilo ohms. Ahora, de acuerdo a la fórmula del voltaje de histéresis, que es igual al voltaje de saturación positivo menos el voltaje de saturación negativo dividido entre N, despejo N para calcular su valor y me queda que N es igual a el voltaje de saturación positivo menos el voltaje de saturación negativo dividido entre el voltaje de histéresis. Esto me va a dar a 13 más 13 dividido entre 3, que 3 nos dio anteriormente. Entonces esto nos queda como 8.66. Repito esta misma operación, pero multiplicando el valor de N por la resistencia 10. Entonces me queda 8.66 por los 10 kilo ohms, que van a ser igual a 86.6 kilo ohms. Ya que hemos realizado los cálculos necesarios para la implementación del cargador de la batería, pues procedemos a realizar la simulación en el programa Proteus. Aquí podemos observar el circuito ya finalizado
y podemos observar que se usó un amplificador operacional 741. Utilizamos también la resistencia 1, que esta es la resistencia arbitraria que habíamos usado de 10 kΩ. También utilizamos la resistencia MR, que nos había dado un valor de 12.5 kΩ, y esta se conecta al voltaje de referencia de menos 15 volts. También calculamos la resistencia NR, que nos dio 86.6 kΩ, y esta se conecta en retroalimentación positiva con el amplificador operacional. A la salida de este se conecta una resistencia igual de 10 kΩ, un diodo 1N914, un transistor 2N2222, utilizamos un relevador y un diodo 1N4001. Utilizamos una batería, que esta es la que nos servirá para cargarla. Y pues cómo funciona el circuito en sí, pues procedemos a simular y pues tenemos este voltaje que nos va a servir como el voltaje de umbral superior e inferior. Entonces, habíamos dicho que cuando teníamos un voltaje menor a los 10.5, que era nuestro voltaje umbral inferior, pues el relevador se iba a quedar normalmente cerrado, haciendo que la batería se empiece a cargar, y podemos observar que tiene 11.1 volts, o sea, es decir, se está cargando la batería. Entonces podemos observar que aquí tenemos 10.3 volts a la entrada, por lo que a la salida del amplificador operacional tendremos un valor de voltaje negativo. Este voltaje va a ser igual al voltaje de saturación negativo. El voltaje que teníamos de saturación era de más menos 13. En este caso es de menos 13.5. Por cuestiones de simulación nos da este valor, no va a ser exacto. Entonces, como aquí tenemos un voltaje negativo a la salida del amplificador, el diodo D1 protege al transistor contra la polarización inversa excesiva cuando tenemos este voltaje negativo. Ahora bien, también tenemos este diodo D2 que va a proteger tanto al amplificador operacional como al transistor contra los transitorios creados por el decreciente campo magnético del relevador. Entonces, ya que vimos este funcionamiento cuando el voltaje es menor a los 10.5, pues se mantiene la batería cargada. Ahora bien, cuando le suministramos un valor mayor a los 13.5 volts que habíamos dicho del voltaje umbral superior, pues lo que sucede es que tenemos un voltaje positivo, por lo que a la salida del amplificador operacional el voltaje de saturación negativo se vuelve al voltaje de saturación positivo. En este caso nos da 14 por cuestiones de simulación, pero en la teoría debería de ser 13 positivo. Ahora bien, cuando se vuelve positivo, pues el diodo ya permite la conducción del voltaje, haciendo que circule a través del transistor, active la bobina del relevador, y de esta manera se abre el contacto normalmente cerrado del relevador, haciendo que la batería se desconecte para evitar que ésta se sobrecargue, y de esta manera podemos ver que la batería ya está cargada. Así es como funciona este circuito cargador de batería.